pero no, ahí está en pantalla completa, perfecto. Perfecto, bueno. Lo que yo voy a hablar entonces son ensayos de componentes metálicos irradiados. Básicamente son ensayos mecánicos y metalográficos que son los que yo puedo realizar en la instalación donde yo trabajo. Para poder hablar del ensayo a materiales irradiados tengo que contarles de dónde provienen esos materiales que fueron irradiados previamente. Y en la Argentina tenemos la suerte de tener dos tipos de reactores. Tenemos reactores de investigación, que son, generalmente no producen electricidad, sino que simplemente tienen muy baja potencia, pero que podemos introducir pedazos de material, trozos o piezas, irradiarlas durante un todo tiempo, sacarlas y analizarlas. Y también tenemos reactores de potencia, que son los que nos dan a nosotros la energía eléctrica. Tenemos 3 centrales de potencia funcionando y un reactor modular en proceso. Vamos a pasar a describir muy brevemente cada uno de ellos como para que conozcan que existen y realmente son un orgullo para nosotros. A ver si me fue. Entonces, vamos a empezar por los reactores de investigación. El reactor en el Centro Atómico Constituyentes, acá en Avenida Constituyentes y General Paz, tenemos el reactor RA1, que se usa también para investigación y capacitación, es este chiquitito. Tenemos el reactor RA3, que se encuentra en Ezeiza. Este reactor es un orgullo porque produce radioisótopos de molibdeno 99 que se usan para la medicina nuclear. Este es el fondo del reactor. También se usa para capacitación e investigación. El RA6, que se encuentra en Bariloche, acá tenemos a alguien de Bariloche que sí que los debe conocer, este es el reactor. Este azulado se llama efecto Cherenkov. Cuando aparece el color azulado en el agua significa que hay una partícula cargada que está moviéndose a alta velocidad, a la velocidad superior a la del sonido, a la de la luz en ese medio, supera la velocidad de la luz en ese medio, y como es frenada por el medio, desprende la energía acumulada en forma de luz azul. Es característico, si yo veo luz azul, hay radiación, y dependiendo de la intensidad de esta luz azul, es proporcional a la irradiación que tiene ese material. Lo que tiene el RA6 es que se pueden hacer radiografías neutrónicas, es muy similar a lo que es la radiografía por rayos X, pero con muchísima mayor definición. El RA0, que se encuentra en la Universidad de Córdoba, el RA4, en Rosario, y esos son los diseños de los combustibles. ¿Qué es el combustible? Acá no se usa petróleo, claramente, acá se usa, yo no sé si ustedes ven esto acá arriba, a mí me molesta muchísimo, no sé si logran verlo, la línea del... No, me parece que ustedes no lo ven, la del Zoom. Los combustibles que se usan para los reactores de investigación son básicamente a base de uranio, ¿no? Ese es el combustible. Y los diseños de estos combustibles se denominan MTR, que son estos recipientes fabricados en aluminio, si los pueden ver, donde tienen unas ranuras, y en esas ranuras es donde va el combustible. Y el combustible es un colaminado de aluminio y uranio. Son placas tipo sándwich, que tiene aluminio, uranio, aluminio. Se colamina y se ponen acá dentro en cada una de estas ranuras. Y todo este dispositivo es lo que compone un combustible, que es lo que forma el reactor. Si ustedes ven en el reactor, acá, en este, fíjense que se ven acá los combustibles, los MTR estos que nosotros vimos, ¿sí? Son rectángulos que suben y bajan, ¿sí? En las posiciones del reactor. Y tenemos el RA10 que se encuentra en construcción, lamentablemente ahora está medio parado, pero va a ser realmente un laboratorio de gases y neutrones, va a ser un reactor experimental de grandes magnitudes, donde se van a poder hacer radiografías neutrónicas de piezas de tamaño interesante, ¿sí? Todavía está en construcción, y lento. Vamos a hablar de los reactores de potencia. Los reactores de potencia, el más antiguo es el que se encuentra en la central nuclear Embalse. Este reactor de potencia tuvo como si fuera un alargamiento de vida, o sea, duró 30 años, se le hizo cambios a diferentes componentes, y ahora por suerte podemos usarlo durante 30 años más, y a mayor potencia de la que trabajaba anteriormente. Se encuentra en Córdoba, y bueno, estas son las características del reactor que se encuentra en Embalse. Las características del CAREM es que tiene los combustibles en forma horizontal, ¿sí? La diferencia entre el reactor de Embalse y Atucha es el diseño del combustible.
El combustible del reactor Karen son tubos de presión acostados, y dentro de ese tubo aparecen 12 combustibles alineados uno atrás del otro. Y vamos a ver ahora en qué se tratan los combustibles, porque son diferentes a los que se usan en los reactores de investigación, los combustibles para los reactores de potencia. Tengo una ayuda de memoria acá para no olvidarme de decir nada importante. El reactor Karen es un reactor tipo canadiense, ¿sí? Es el estilo de un reactor. Esta es la vista del reactor de frente. Fíjense, cada uno de estos círculos son tubos, ¿sí? Y adentro de estos tubos van los 12 combustibles que miden aproximadamente 50 centímetros de longitud, uno al lado del otro, ¿sí? Y fíjense la cantidad que hay. En total tenemos embalse 380 canales, ¿sí? Donde se ponen en cada canal 12 combustibles, así que es interesante. El combustible de embalse es este, fíjense, es un manojo que mide más o menos 50 centímetros y está compuesto por vainas fabricadas en una aleación de circonio estaño, se le dice Circaloy 4, y adentro de esas vainas se ubican pastillas de uranio, es un óxido de uranio fabricado por compactado, y después está sometido en un horno para producir el efecto de pulvimetalurgia, ¿no es cierto? Entonces tienen mecánicas muy importantes, las pastillas de uranio. Fíjense que dentro del tubo, el combustible en embalse, está un tubo externo que se llama calandria, un gas aislante, un tubo de presión, un aislante que es agua y el combustible. La central nuclear Atucha 1 se encuentra en Zárate, en Lima, en la provincia de Buenos Aires, y la única diferencia, la diferencia que tiene con embalse es, además de su potencia, es el diseño de su combustible. En embalse el combustible es corto y va en forma horizontal, y en Atucha el combustible es largo, mide 5 metros y va en forma vertical. Y el diseño es bastante complejo, bastante más diferente es diferente al de embalse, ¿sí? Porque tiene que tener separadores, elásticos, portasoportes, estos son los diferentes. Acá al costado hay una foto de lo que es un combustible, de lo alto que es y la precisión con la que se debe fabricar, ¿no? Y la central nuclear Atucha 2, que también se encuentra al lado de Atucha 1, también se encuentra en Lima, en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y estas son las características. Atucha 1 y Atucha 2 son reactores de presión, ¿sí? Que trabajan con agua pesada. Acá está, esta es Atucha 1 y esta es Atucha 2, esta es la foto. Muy bien, ¿y cómo funciona un reactor PHWR? El reactor lo que hace es calentar el agua dentro de la vasija, produce vapor, el vapor mueve unas turbinas, las turbinas mueven un generador y produce la electricidad. Ese vapor se condensa y vuelve a formar parte del circuito. Estos reactores tienen siempre un circuito primario y un circuito secundario. El primario lo que hace es calentar, o sea que no hay posibilidad de que nada que está en el reactor salga al exterior. Son seguros. Este sería un corte de cómo sería el reactor de Atucha. Estos son los combustibles, estas barras inclinadas son las barras de control, que suben y bajan para controlar la potencia del reactor. ¿Sí? O sea que el reactor está constantemente controlado. Si se va de potencia, las barras bajan y reducen, las barras son capturadores, ¿sí? Entonces lo que hacen es reducir el proceso de fisión dentro del reactor, que es lo que produce la energía, ¿no? El calor que calienta el agua. Esta es una vista desde arriba, fíjense, estos son todos los combustibles, esos largos que vimos en la foto colgados, ¿sí? Y estas son las barras de control. Acá la gente está, supuestamente esto es antes de que empezara a funcionar el reactor, ¿no? Antes de que entrara en operación. Y estos son los combustibles con UAR, acá en Ezeiza también. Y estas son las pastillas de uranio, que son muy semejantes a las que tienen un poco en diseño y en forma a las que se fabrican para Atucha 1. Y se está construyendo cerca también de Lima otro reactor modular Karen, que esto es un proyecto, el que se está haciendo es un prototipo. Esto es un proyecto de hacer pequeños reactores para poner en pueblos y darle energía a 120.000 habitantes.
son reactores extremadamente seguros, porque el primario y el secundario se le dice al agua, ¿no? El agua del primario calienta al del secundario, se encuentra dentro del mismo recipiente. O sea que son muy seguros. Es un proyecto que se está construyendo, si funciona, el proyecto es construirlo en diferentes lugares. Perdón. Esta sería la construcción, ¿sí?, en proceso del reactor Karen, en Lima. Y este es el diseño del reactor, ¿sí? El primario y el secundario está dentro de toda esta vasija, contiene el reactor. O sea que es extremadamente seguro. Y este sería el combustible de ese reactor. El diseño es muy semejante al de Atucha, pero bueno, un poco modificado. ¿De qué material está hecho esto? Básicamente está hecho de una aleación de zirconio, siempre se usa lo mismo, Circaloy 4, y algunos componentes están hechos del reactor en sí, están hechos de acero inoxidable 304L, y algunos componentes también de aluminio, y algunos de Inconel. Aleaciones usadas, acá yo ya se los adelanté, tenemos el combustible, que es el óxido de uranio, que es un cerámico, ¿sí? Se le hace un proceso como un cerámico, un polvo compactado y sinterizado, y estos son otros tipos de aleaciones que se usan. Los tubos de presión son fabricación de una aleación de circonio 2,5 nio. ¿Sí? Y Circaloy 4 se le dice una aleación de circonio-estaño, que también tiene hierro y cromo en su composición. Yo, para poder tener, obviamente, el material irradiado me sale de estos tipos de reactores que yo les conté, que son los reactores de potencia y los reactores de investigación. Pero no es tan sencillo estudiar este tipo de materiales, porque claramente es una fuente de radiación que es altamente perjudicial para el cuerpo humano. Entonces necesitamos tener un concepto que es lo que es la radioprotección. ¿Qué nos protege de una fuente radioactiva? Cualquiera. La distancia, el tiempo de exposición y el blindaje. Distancia es cuanto más alejado está la fuente, menos me llega la radiación. El tiempo de exposición es cuanto menos tiempo esté en contacto, también. Y cuando no puedo evitar, no puedo tener distancia entre la fuente radioactiva y mi persona, y no puedo reducir el tiempo a un tiempo mínimo, recurro a lo que se llama blindaje. El blindaje se hace generalmente a base de uranio o de plomo, que es lo más usado, también concreto. Y muchas veces agua, ¿sí? Agua también es un blindaje. Acá están los tipos de radiación que me producen estos materiales que yo irradio en los diferentes reactores o en de potencia o de investigación. La radiación alfa es frenada por el papel, la radiación beta que atraviesa el papel pero es frenada por un plástico, por un acrílico, la radiación gamma que solamente es frenada por plomo, y los neutrones que son frenados por el hormigón. La radiación alfa, si bien parece inocente, porque yo digo, pongo un papel, la piel me protege de la radiación alfa, si una partícula cargada con alfa ingresa en mi organismo, hace estragos. O sea, es inocente mientras es frenada por la piel o por un papel o por un guardapolvo, pero si yo tengo una herida o respiro una partícula que tiene radiación alfa o tengo una lastimadura, bueno, una vez que ingresó al organismo produce muchos problemas con el ADN. ¿Sí? Entonces tengo que protegerme de esto. Entonces, ¿qué uso para protegerme? Uso se llama dosimetría personal. La dosimetría personal lo que hace es decirme cuál es la dosis, o sea, cuánta radiación estoy recibiendo yo en el tiempo que estoy trabajando. Y existen dos tipos de dosímetros. Cada vez que uno ingresa a una zona donde existe radiación, es obligatorio, el oficial de radioprotección, que es la persona que se encarga de controlar mi seguridad, me obliga a ponerme estos tipos de dosímetros. Este dosímetro, que es el EPD, me indica en el instante cuál es la dosis que estoy recibiendo acumulada, y el TLD es algo que yo no sé en el momento la dosis que tengo, pero se manda a un laboratorio y me lo informa. O sea que yo tengo que protegerme, además de poner un blindaje, tengo que estar controlando, porque no siempre el blindaje es suficiente. Esos materiales que yo saco del reactor, metales, por lo general yo estudio metales, no puedo llevarlos a un laboratorio de ensayos mecánicos y hacerle tracción, hacerle metalografía, como hago normalmente con cualquier otro material, porque están irradiados. Nosotros le decimos que están calientes. No están calientes en temperatura, sino que tienen mucha radiación. Entonces se los lleva a esta instalación, que les cuento que es única en Sudamérica, no hay otra,
que se llama celdas calientes. Es una instalación dedicada a efectuar ensayos mecánicos y metalúrgicos en materiales activos irradiados en las diferentes centrales nucleares y de investigación. Acá se realizan metalografías, se hacen ensayos de tracción a materiales que están estudiando para usar en reactores, materiales que estuvieron irradiados en el reactor, que formaron parte del reactor, materiales que son usados como testeos, o sea, adentro del reactor se ingresan en cajitas, en zonas del reactor hay lugares donde yo pongo probetas, y son como si fueran cajas que voy retirando cada tanto tiempo, y las ensayo. También se hace eso. Y también se analizan causas de rotura, porque estos combustibles a veces fallan, están hechos de metal, el metal es susceptible a la radiación de manera bastante importante, entonces también se investigan las causas de falla. ¿Para qué? Para saber, para tener una idea de en qué, hacer como una especie de mantenimiento preventivo. Yo sé que el material va a durar tanto tiempo hasta que le pase algo específico, entonces yo lo retiro antes. Esta es la instalación viéndola por fuera, no dice nada, tienes ladrillos, pero por dentro sería el plano. Y consta de 3 zonas bien definidas. La zona roja es la zona de celdas, ¿sí? Es donde está el material radioactivo. Aquí adentro se trabaja y se hacen los estudios. La zona amarilla es la zona de prevención, es donde ingresa el material radioactivo generalmente en dispositivos blindados, y se ingresan dentro de las celdas, por medio de puertas, y puertas especiales, ¿sí? Y la zona verde es la zona donde yo puedo manejarme libremente porque supuestamente estoy protegido por la radiación y la contaminación. Estos cuadraditos que están acá son ventanas. Estas celdas son construcciones hechas con ladrillos de plomo, son alfa estancas, significa que todo lo que está dentro no sale hacia el exterior, sino fue filtrado por lo menos 3 veces con unos filtros especiales que se llaman EPA, que son de alta eficiencia. Ahora están muy usados porque son contra el COVID, filtrarían el virus ¿no? Bueno, acá lo que filtra filtra las partículas que son, filtra hasta partículas de 0,3 micrones. ¿Sí? EPA significa High Efficiency Particulate Air. Son filtros extremadamente caros, y todo este sistema está con este sistema de, yo quiero extraer el aire, siempre va a pasar por 3 sistemas de filtro. Y esta instalación funciona con depresión, o sea, el aire es succionado de la zona roja succiona a la zona amarilla, y la zona amarilla succiona a la zona verde. O sea que nunca hay posibilidad de que esto salga, siempre el aire entra, nunca sale. De hecho, abrir las puertas en esta instalación es bastante complicado. Hay que hacer mucha fuerza porque hay muchísima depresión, que eso es lo que nosotros controlamos constantemente, que las depresiones entre las 3 zonas cumpla una cierta normativa. Esto sería lo que sería la zona verde que yo les mostré antes, esta zona de acá, donde uno puede moverse libremente. Nosotros la tenemos pintada de azul. Fíjense, estas son las ventanas a través de la cual nosotros vemos hacia adentro de las celdas. Estas ventanas miden entre 30 y 60 centímetros de espesor, y es un vidrio que está plomado. ¿Por qué plomado? Porque la radiación lo que produce en el vidrio es un oscurecimiento, lo vuelve negro. Entonces yo necesito plomar el vidrio para que ese efecto no suceda. El único problema es que el espesor del vidrio es tan grande que sucede que, no sé si recuerdan el experimento ese de poner el lápiz adentro de un vaso con agua, que se distorsiona la imagen del lápiz. Bueno, acá es lo mismo. Yo con estos son como brazos robóticos, nosotros le decimos telemanipuladores, trabajamos adentro de las celdas, o sea, lo que queremos que pase adentro, lo hacemos con estos telemanipuladores que se replican adentro de la celda. Y apuntamos a agarrar una cosa y en realidad estamos agarrando algo que está al costado, por ese efecto de distorsión, ¿no? Y son robots. Del otro lado, acá tenemos una manija, y del otro lado hay como unos deditos, ¿sí? Que es lo que agarra todo lo que nosotros queremos adentro de la celda. Reproduce la misma fuerza que hacemos. Esta es otra vista de la zona, y acá también otra vista de la zona, que hay gente trabajando, como ven. Esta es la zona que nosotros en el plano anterior vimos como amarilla. Sería la parte de atrás de las celdas. Del otro lado está la zona azul, acá está la zona naranja o amarilla. En estas puertas que están acá, estas puertas se abren, son dobles, es por donde se introduce el material. Y el material no es que llega, yo lo saco del recipiente y lo introduzco, no.
El material yo lo tengo que introducir en este recipiente que está acá, si no sé si lo logran ver, que se llama, nosotros le decimos chancho, pero es un recipiente cilíndrico plomado, ¿sí? Ahí está el material, y yo lo que hago es posicionar este chancho, la boca del chancho con esta boca, ¿sí? Y por medio de unos dispositivos de empuje introduzco el material adentro de la celda, o sea que yo nunca estoy en contacto con el material, pero en esta zona yo tengo que entrar protegido, ¿sí? Ya no puedo estar como en la zona azul libremente, tengo que tener controles, y tengo que tener un oficial de radioprotección a mi lado para hacer cualquier operación. Acá fíjense, está el oficial de radioprotección trabajando, fíjense que está con su mameluco, esto porque ahora está trabajando con la celda abierta, pero en general nosotros entramos con un guardapolvo, cubre zapatos, dosímetros y guantes, claramente nada se toca con la mano. Y todo lo que se termina de, acá este es el chancho bien visto de otro lado, todo lo que se termina de ensayar se guarda acá en estos cilindros, que se llama depósito seco. Estos son tapas, esta pared está plomada, se sacan las tapas y ahí se guardan los materiales. Claramente el material se traslada por medio del chancho, ¿no? O sea, todo se introduce en el chancho y después de ahí, este es un dispositivo, es una mesa que se va corriendo. Nosotros nunca vemos en esta zona el material, está siempre encapsulado en algún dispositivo y pasa de la celda al chancho y del chancho al depósito seco. Y estos son filtros, estos sistemas cuadrados es parte del sistema de filtración que tenemos del aire. Esta es la zona de máquinas, la sala de máquinas, en donde se encuentra el segundo paso de filtrado. Son filtros EPA, ya le dije, son filtros muy grandes, y filtramos todo lo que sale de la instalación. Todo lo que nosotros vamos a estudiar adentro de esas cajas con telemanipuladores, no podemos improvisar, ¿sí? Porque no podemos darnos el lujo de que se nos caiga una botella de ácido, de que se nos rompa algo adentro. Es realmente catastrófico, porque encima tenemos que reducir muchísimo lo que es residuos, ¿no? No podemos producir demasiados residuos. Entonces trabajamos en algo que se llama mock-up. Tenemos una especie de, lo mismo que sería la pared de la zona azul, que yo les mostré, a ver, voy para atrás, lo que sería esto, los dos telemanipuladores y la ventana, está reproducida en el mock-up. Entonces, esta pecera que está acá se llena de agua y produce la misma distorsión que la ventana de vidrio. Y yo puedo trabajar acá, posiciono, por ejemplo, una cortadora y digo, bueno, quiero cortar este pedazo de material, voy del otro lado y, bueno, realizo mi procedimiento y voy perfeccionando el procedimiento de corte. Cuando yo lo tengo, pero perfectamente especificado qué es lo que voy a hacer paso a paso, recién ahí paso a trabajar en las celdas, a hacer el proceso que tengo que hacer. No me puedo perder errores. Hay que tener mucha paciencia para trabajar acá. Acá no se puede ir apurado, acá hay que ir con mucha paciencia. ¿Qué estudios se realizan en el CELCA? Fíjense, ¿se acuerdan las placas que yo les conté de los reactores experimentales, el combustible MTS? Fíjense, esta es una placa que estaba adentro de una de estas ranuras. Esta es cuando se está introduciendo un combustible adentro de la instalación. Fíjense, que se ve amarillo a través de las ventanas, ¿sí? Estamos constantemente con ese color amarillo, es imposible. Esta fue sometida a un ensayo de ampollado, hay un horno adentro de la celda donde se introduce la placa a cierta temperatura y se ve cuando empieza a ampollarse ese colaminado. Y fíjense que después del ensayo de ampollado, cómo quedó la placa completamente distorsionada, ¿no? Esto es una fresadora. La fresadora es donde nosotros realizamos el torneado de probetas de tracción. Fíjense, acá hay una que es tipo huesito, acá se está fresando la probetita, y todo se maneja con estos telemanipuladores. Hay gente que puede cortar con una hoja de sierra algo acá adentro, porque hay una morsa, no sé si se llega a ver acá, hay una morsa, entonces se pone el material y con la hoja de sierra la agarra con los telemanipuladores y corta, como si estuviera cortando con las manos. Ya les digo, es algo... Estos son filtros también, estos cilindros también es el primer sistema de filtros por el que pasa el aire que sale de acá de la celda. Estas son las probetas que se ensayan, fíjense, esta probeta está irradiada, y esta es nuestra máquina de tracción. Esta es la máquina de tracción y esto es un horno para hacer ensayos de tracción a altas temperaturas. Actualmente estamos comprando un horno mucho mejor que este es bastante improvisado, solamente se puede hacer ensayos a altas temperaturas.
estamos comprando un horno que podemos hacer ensayos a menos 100 grados centígrados y a más 400 grados. Este es el proceso de compra para poder reemplazar este que es bastante casero. Entonces se pueden hacer ensayos de tracción, fíjense las probetas y fíjense el telemanipulador acá al costado. Como acá está realizando un ensayo, fíjense, esto es una termocupla, y acá estoy haciendo el ensayo de tracción. Y esta es la probeta fracturada. Lamentablemente se trabaja siempre a través de esa ventana y todo lo tenemos que hacer, medir la elongación. El controlador de la máquina de tracción está afuera, está del lado de afuera de la celda, o sea, todo lo que está dentro de la celda se maneja desde afuera, hasta la pulidora. Yo para encender la pulidora tengo un botón afuera de la celda, está todo conectado por medio de cables bastante largos, atraviesan las paredes de plomo. Esto es un ensayo, una máquina de ensayos de impacto que puede hacer ensayos de charpilla y SOD. Acá están las probetas y acá está la persona trabajando. Esta sería la cámara ambiental para poder, en realidad es un enfriador, sí, por medio de nitrógeno, donde se enfrían las probetas. Nosotros usamos un robot, compramos un robot marcado Bot, que lo que hace el robot es posicionar las muestras automáticamente en la zona del charpí donde se hace el ensayo. O sea, el robot lo que hace es posicionar la probeta dentro del baño calefactor o enfriador, y una vez que está a temperatura la saca y las posiciona en la zona de ensayo de la máquina de impacto. Es bastante complejo trabajar. Esta persona está dentro de la celda, pero está dentro de una de las celdas que se puede ingresar. Hay celdas, la mayoría de las celdas que están no se pueden ingresar, porque son alfa estancas, ahí se trabaja material que tiene radiación alfa, en cambio acá solamente hay radiación gamma, entonces yo puedo entrar, ¿sí? Bien protegido, yo puedo entrar controlando el tiempo. Claramente fíjense que tiene protección para la respiración, tiene su traje. Y el oficial de radioprotección está controlando constantemente el trabajo. Esta sería la zona, esta es la celda alfa estanca. Acá no puede salir absolutamente nada de polvo hacia afuera porque tiene radiación alfa, que es la contaminante, la peligrosa, ¿no es cierto? La pulidora, fíjense, que con los telemanipuladores, como realizamos el ensayo de pulido, o sea, pulimos las probetas, las incluimos, las pulimos, ¿sí? Las preparamos, las dejamos listas para poderlas mirar. Es bastante trabajoso, fíjense que acá también están los filtros, este es el sistema de filtros. Es bastante trabajoso, esto es una limpiadora por ultrasonido, o sea, todo lo que se hace afuera normalmente para hacer una metalografía, nosotros lo hacemos adentro de una celda, pero con telemanipuladores. Las cosas se caen, no podemos trabajar con agua, trabajamos con alcohol. Bueno, por eso hay que tener mucha paciencia para trabajar acá. Y este es el microscopio. No podemos usar una probeta irradiada en un microscopio común, porque como les dije, la radiación oscurece el vidrio, o sea que me arruinó ópticas en cuanto puse la probeta en la platina del microscopio. De hecho, tampoco puedo hacerlo porque el operador se irradiaría. Entonces existe este microscopio que también es único en Sudamérica, es un microscopio especial para materiales radioactivos. Yo no sé si todos conocen lo que es un microscopio, pero fíjense que la distancia focal entre la platina y los oculares es muy poca. Estoy muy cerca yo de la probeta, o sea, el recorrido de la imagen por medio de los espejos es bastante cercana. Yo entre la platina y el ocular tengo 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque este es el sistema, este es el microscopio, pero la platina está dentro de una celda. Esta es la platina. Atrás de esta pared de plomo está lo que les mostré recién yo. Acá está la pared de plomo, esa que yo les mostré, no sé si ven la flechita. Atrás de esta pared de plomo está la platina. Esta es la platina y acá se ponen las probetas con un telemanipulador. Todas las celdas están conectadas por puertas chiquitas que se abren y se cierran, ¿sí? Son herméticas. Entonces yo puedo ir pasando la probeta que preparé metalográficamente de una celda a la otra, ¿sí? Evitando el pasaje de contaminación entre una celda y otra, ¿no? Paso la probeta, cierro la puerta y mantengo la estanqueidad del lugar. Este microscopio lo que tiene de especial es que tiene incorporado en la torreta de objetivos un indentador. O sea que yo puedo tomar dureza Vickers también a materiales irradiados. El dispositivo para tomar dureza Vickers es este que está acá, y estas son las pesas. O sea que dentro de la torreta donde están los objetivos, ¿sí? Está el indentador
con el diamante. Yo puedo tomar beakers, y puedo tomar hasta medio kilo, beakers hasta medio kilo. El manejo de la platina es todo robótico, es todo como por un joystick. Yo no puedo mover la platina con se hace todo por medio de este controlador. Yo voy moviendo con el joystick la platina. La platina no solamente tiene movimiento XY como en un microscopio metalográfico común, sino que también rota 360 grados. ¿Sí? Esto es otra de las cosas que yo puedo hacer. También tengo polarizador, tengo analizador, tengo filtros de color. Esto es una cámara. Antes este microscopio tenía fotografías muy prehistórico, ahora nosotros tenemos una cámara conectada a una computadora con un programa de procesador de imágenes, así que podemos sacar la foto y procesamos las imágenes en la cámara, en la computadora. Ahí está el microdurómetro, acá se pone la pesa. Ya falta poco. Algunos de los materiales estudiados son el Circaloy 4, que componen las vainas, los patines, los separadores, las grillas. En los que le gustan los diagramas binarios, incluí dónde se encontraría la aleación, ¿sí? Para mis alumnos. Acá está, esta es la aleación que se encuentra acá. Y así se vería el microscopio, una estructura de Circaloy 4. Son granos equiaxiales, ¿sí? Una matriz alfa de granos equiaxiales, con precipitados que no cumplen ninguna regla estequiométrica, son de circonio, hierro, cromo, ¿sí? Esos precipitados generalmente cuando ingresan, antes de ingresar al reactor, o sea, la estructura, la red de la aleación de circonio es hexagonal compacta, al igual que los precipitados. Una vez que fueron sometidos a radiación, los precipitados se amorfizan, pierden su estructura cristalina. Y acá esta es una foto de microscopio óptico. Y estas son fotos de microscopía por transmisión, ¿sí? Donde yo puedo ver los precipitados, fíjense acá hay una ampliación, y el precipitado está amorfizado, así se ven el precipitado amorfizado. ¿Sí? Esta es una metalografía también de un Circaloy 4, pero en una zona de soldadura, donde se puede ver la estructura de Widmann-Staten, ¿sí? Los bordes de grano beta previo, es una foto muy, muy bonita. Esto también está sacado con el microscopio óptico, ¿no? Que está ahí. Este es otro de los trabajos que nosotros realizamos en el CELCA, que son trabajos de posirradiación. Nosotros vamos a Embalse, a la central nuclear Embalse, y observamos combustibles que fallaron. Esos manojos de 50 centímetros a veces fallan, entonces nosotros lo que hacemos es un análisis de falla. El combustible está en el fondo de una pileta tipo pileta de natación, a 5 metros de profundidad, ¿sí? A veces tiene el efecto Cherenkov, a veces está azul, irradia luz azul, y por medio de un sistema telescópico, que es un telescopio con un ocular, yo puedo ver esto. Estas fotos las saqué yo de defectos que se ven en el combustible. Fíjense, esta sería la grilla que uno... Y esto es el proceso que produce la radiación en el material. En realidad es un efecto secundario. Lo que producen es el agua se hidroliza, se separa en hidrógeno y oxidrilo, y ese hidrógeno migra por difusión dentro de la matriz de Circaloy 4. Y lo que hace es formar hidruros de circonio. Y el hidruro de circonio lo que produce es como si fuera un hojaldre en mi microestructura. Lo fragiliza totalmente. Y produce, ya no, o sea, la presión que hay dentro de la vaina no la resiste esa vaina y explota. Fíjense que ahí se ve la pastilla de uranio adentro. Acá también hay una ampolla que explotó, y acá hay un problema en la soldadura de la vaina tapón, que son soldaduras sin aporte, son soldaduras por resistencia eléctrica. Fíjense cómo falla. Y todo esto es producto de la radiación. Estos son los hidruros que yo les cuento. El hidrógeno migra dentro de la microestructura, y esa microestructura tan bonita que nosotros vemos de granos equiaxiales, se empieza a ver rodeada por estos hidruros de circonio. Esto es una foto hecha en microscopio óptico, y esta es una foto hecha en microscopio electrónico, un SEM. Fíjense cómo lo que produce es un hojaldre claramente en la microestructura. Entonces lo que me hace es hacer un material extremadamente, que antes era dúctil, lo transforma en frágil, que no resiste las condiciones de trabajo. Nosotros lo que estudiamos es eso, es por qué se rompió, ¿no? Otro componente dentro del reactor es el tubo de presión, de Embalse estoy hablando.
es una aleación circonio 2,5 niobio, también para los que les gustan los diagramas, a mí me gustan los diagramas binarios, así que los incluyo. Se encuentra acá, es ya a diferencia de una aleación de circonio estaño, que es alfa, que es una sola fase, son dos fases, acá es alfa y beta, porque estoy en esta zona. Y se ve el microscopio así, es una estructura completamente diferente a la del Circaloid 4, es una estructura bifásica, pero extremadamente fina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tubo de presión es sometido a 2 pasos de laminación en frío, o sea que la estructura es afinada por medio de la deformación en frío. ¿Sí? Y se le hace después un relevado de tensiones, claramente para que soporte, para relevar tensiones después de los 2 pasos de laminación en frío. Así se ve alfa y beta al microscopio electrónico. El efecto posirradiación de esta aleación de circonio es esta, es la agrupación de las dislocaciones. Todo material tiene defectos en su red, a los defectos yo puedo deformar un material. El problema es que esos defectos, por efecto de la radiación recordemos que es energía. Yo le entrego energía, entonces todos esos defectos empiezan a agruparse y empiezan a formar lo que se llaman loops de dislocaciones. Estas son fotos obtenidas por TEM en su microscopio electrónico de transmisión. Por un microscopio electrónico SEM no se podrían ver. Fíjense, todas estas líneas son dislocaciones. ¿Sí? Esa es una técnica muy difícil de manejar, pero es muy interesante. Otra cosa que se estudia son las pastillas de uranio. Así se ven las pastillas de uranio antes de entrar al reactor. Fíjense, son las pastillas de uranio. Como es un sinterizado, tiene porosidad. Entonces tengo los granos del óxido de uranio con porosidad en su microestructura. ¿Sí? Y posirradiación, las porosidades aumentan. El proceso de sinterizado es como que avanza más allá de lo que tenía en un principio y se craquela toda la pastilla. ¿Sí? Es como que cambian dimensiones. Y obviamente porque el uranio empieza a cambiar su estado, ¿no es cierto? Otras fotos, por ejemplo, las placas esas que yo les conté, esta placa que se sometió a un ensayo de ampollamiento, fíjense, vistas en el microscopio ese que yo les mostré que tiene las celdas, cómo se ven las 3 capas, aluminio, óxido de uranio, aluminio. Y ese es el efecto de la radiación. Se producen burbujas de hidrógeno dentro de la microestructura. Esas son fallas. Es el hidrógeno que migra, el hidrógeno que es el moderador, porque todo este combustible está sumergido en agua, migra, y estas son fotos también cómo se ven las porosidades a diferentes aumentos y de diferentes formas. Fíjense más fotos. Esas son todas sacadas con ese microscopio que tiene una distancia focal de 1 metro. Esto son pedazos de tubos de presión viejos, que estuvieron 30 años adentro del reactor. Estos tubos de presión se sacaron y se reemplazaron por nuevos. Están a la espera de ser ensayados, fíjense que están dentro de la celda y a su vez le pusimos una especie de barricada de ladrillos de plomo. Fíjense que los ladrillos de plomo tienen una forma especial, ¿sí? Porque yo no me puedo permitir que la radiación atraviese las rendijas, yo tengo que colimar la radiación para evitar que salga al exterior. Entonces estas formas evitan que la radiación salga. Cuando estos tubos estén fríos, nosotros le decimos frío cuando haya decaído un poco la radiación, les vamos a hacer todos los ensayos pertinentes, ¿no? Realmente es una joya que tenemos ahí adentro. Haberlos sacados del reactor ya fue un problema. Otros ensayos que realizamos adentro de esta instalación es medición de capas de óxidos por corrientes parásitas, ensayos de propagación de fracturas, hacemos fractomecánica, ensayos de blistening, ensayos de tracción e impacto, programación del brazo robótico, se programa el brazo robótico para hacer cualquier tipo de ensayo en la máquina de Charpy. También tenemos una caja de guantes, no incluí fotos porque es una caja de guantes, para mí es menos al lado de la celda. Podemos trabajar en cajas de guantes, materiales que la radiación es frenada por el acrílico de la caja de guantes. Y bueno, tenemos un depósito seco donde se pueden almacenar los restos de muestras que ya fueron ensayadas. Esto es parte del equipo que trabajamos ahí en el CELCA. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, gracias a vos por la clase magistral que nos has brindado. Ha sido muy interesante. Vamos a ver en el chat si es que han hecho alguna pregunta.
Los dejé sin palabras. Sí, sí. No, todos son saludos, felicitaciones, así que no, preguntas, al menos en el chat no hay. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Carlos Espinosa está preguntando cuánto tiempo toma hacer una metalografía en la celda. Todo depende de dónde empieces. Si vos me traes un pedazo de material grande, yo tengo que cortarlo en el CNC y achicarlo a un tamaño tal que yo pueda incluirlo y pulirlo en la pulidora. Si vos me traes un pedacito chiquitito, por lo general tardás una semana tranquilamente, porque vos pulís, pero no es como un pulido normal, que vos pulís y mirás. No, yo tengo que pulir, y cuando creo que está, tengo que pasar la probeta de una celda a otra y mirarla al microscopio. Entonces, no puedo mirar a través de esa pared de vidrio, de esa ventana de vidrio a la probeta, porque no veo nada. A veces se usan cámaras, pero las cámaras se destruyen por la radiación, o sea, la duración de la cámara es limitada, y si la probeta está muy irradiada no dura nada, dura una semana. Y la verdad que la economía no está como para tirar cámaras, entonces lo que hacemos es pulir, ir al microscopio, mirar, y ir al microscopio significa pasar a través de celdas con los telemanipuladores, así que una semana si vos me traes un pedacito chiquitito, listo para ir. Ahora, hay una pregunta que dice si los combustibles son fabricados en Argentina. Sí, 100% fabricados en Argentina. Son fabricados en la empresa Conoar Combustibles Nucleares Argentina. Tenemos acá un trabajador que es Mario Volado, él trabaja en esa empresa. Y desarrollado por Argentina. Exactamente. La amortización de los precipitados, ¿es un indicador? ¿Pudiera ser un indicador a dosímetro? La amorfización de los precipitados, lo que pasa es que se amorfizan dependiendo de la zona en la que estuvieron. El reactor no tiene el mismo poder de irradiación en todas las mismas zonas, ¿sí? Entonces, dependiendo en el lugar que estuvo, es diferente. No, yo no puedo decir eso. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Una cosa me gustaría agregar es que todos los ensayos no se hacen de la medida de las probetas que a mí se me dan la gana. Generalmente se trabaja siempre bajo norma STM, las probetas de extracción bajo norma STM8, metalografía se hace en medición de tamaño de grano, todo de acuerdo a E112, o sea, todo se trabaja bajo normas para poder tener una medición, un valor comparable, ¿no? Sebastián hizo una pregunta, pero no la completó. No sé, Sebastián, de acá pusiste en cuanto a los combustibles. Dice, me pregunto si no se dispone en una configuración subcrítica. La verdad, Sebastián, yo no te podría contestar eso. ¿Puedo opinar algo? Por favor, Carlos. Comúnmente un combustible de las centrales de potencia suelen tener 3 zonas bien definidas. Vos, un combustible recién construido, comúnmente entra a la zona periférica pensá que el reactor tiene un diámetro mayor de 4 metros, entra en la zona periférica, hay un segundo estadio en la zona intermedia y por último llega al quemado total cerca del centro. Por eso puede ser un poco la respuesta que consulta el muchacho. Gracias igual. Sí, Sebastián, me pregunta si puedo usar el micrófono, por supuesto. Hola, un poco novato con esto del Zoom. No, yo preguntaba porque entiendo que vi algunos daños que claramente fue porque el sistema encontró una configuración crítica, o no sé si sufrió un ProJam o un ProCritical allá adentro para que haya ocurrido ese nivel de falla dentro de la pileta y según escuché hubo Cherenko. La pregunta es, ¿esto fue accidental, incidental? Digamos, yo no sé si en la pileta ya no hay una posición de un combustible irradiado. Entiendo que es bastante de cuidado, más allá de que esté irradiado,
el combustible se Exacto. debe seguir cuidando. Sí, el combustible que vos viste fallado pertenece a embalse. En embalse los combustibles son 12 combustibles, y los combustibles es como que van cambiando de posición. Vos ponés los 12 combustibles y se van sacando 2 y se ponen nuevos 2, pero hay algunos que siguen estando durante más tiempo. O sea, tienen un tiempo de quemado de aproximadamente son 7.000, no me acuerdo bien la unidad, pero tenía que ver por tonelada de uranio. Claro, Entonces sí. tienen un tiempo de quemado. Sí, no recuerdo la unidad en ese momento. O sea que el combustible va variando de posición en embalse. Como dice Carlos, van de la periferia al centro, pero en embalse no, van cambiando en esos 12, primero hay uno que está primero, después ese pasa a ser la posición 5, después ese pasa a ser la posición 12, y no hay un seguimiento. Eso es un problema, no hay un seguimiento. Entonces hay algunos que tuvieron más tiempo que otros, generalmente el límite son 7.000, pero hay algunos que tuvieron más, y ahí es donde se producen las fallas. Vos te das cuenta que el material tuvo más tiempo del que debería. Esa es una causa de falla. Sobreexigieron al material. ¿Tenés una metalografía del tubo de presión que estuvo 30 años? Estoy esperando que decaiga para hacerle. Sí, es oro. Tengo el tubo de presión, mide 6 metros aproximadamente. Y tengo 3 pedazos de los 2 extremos y del centro. Así que eso es oro, pero todavía no lo puedo manejar. Lo tengo en el depósito seco a la espera de que decaiga un poco y poderlo. Porque estando adentro de la celda, desde afuera nosotros veíamos, había 12, entonces no se puede trabajar todavía. Por último, ¿no tenían indicación ese tubo? O sea, ¿este año no tuvo ni siquiera ¿El tubo de presión? indicación? ¿El tubo de presión? No una grieta, sí, claro, no una grieta. Me imagino algo como una indicación, no llegó a tener. No, ese fue un tubo que tuvimos la suerte de que lo sacaron de la zona más crítica del reactor. O sea, es el tubo que estuvo sometido a mayor daño. Así que bueno, es una joya, no sé qué vamos a encontrar. Yo sé cómo entró, ahora no sé cómo salió. Te cuento cuando lo pueda manejar. Gracias. Otro daño que aparece en el reactor, por ejemplo, en embalse, que es generalmente donde yo voy a hacer causa de falla. Yo voy al reactor a embalse a hacer causa de falla de estos combustibles. Ya te digo, es bastante complicado porque yo tengo el combustible a 5 metros de profundidad en una pileta de agua, o sea que es bastante complejo ver con un telescopio. Pero mirá las fotos que saco, son bastante interesantes. No, son un lujo. La verdad que es un chiche. Estoy orgullosísima de mi sistema de inspección. Nora, hay una última pregunta, Norita. Dice, al ser el único laboratorio de su tipo en Sudamérica, ¿CELCA presta servicio a otros países? Bueno, durante muchos años hubo gente a cargo de la instalación que realmente no le interesaba que la instalación funcionara. El criterio era que venga el trabajo y la instalación a funcionar. Afortunadamente esa gente se jubiló y ahora estoy yo. Y mi criterio es diferente. Yo pongo la instalación en funcionamiento y yo sé que el trabajo viene, y de hecho está pasando. Todavía no tenemos ofrecimientos de Sudamérica, pero sí está viniendo trabajo de Canadá. Y trabajo que antes se mandaba a Bélgica, lo vamos a hacer nosotros. Así que bueno, y somos poquitos, somos 5 personas, así que no sé cómo vamos a hacer, pero bueno. ¿Hacen ensayos fractomecánicos también? También ensayos de fractomecánica. Bien. Y estamos previendo hacer ensayos de corrosión bajo tensiones, también adentro de la celda. Es un poco difícil porque con los telemanipuladores todo se hace más complicado, pero bueno, yo creo que lo vamos a lograr. ¿De fatiga? De fatiga, sí, también. Se hacen las probetas de fractomecánica, y también tenemos la intención, porque trabajar probetas muy grandes es mucho más fácil, ¿no? O sea, es fácil. El problema es que después, ¿qué hago con el desperdicio? Entonces estamos tendiendo a hacer probetas chicas, mini probetas. Es más difícil con los teles, o sea, tenemos que entrenarnos mucho más. Pero el residuo que dejamos es menor, entonces es mucho más fácil. Tenemos que ver qué nos conviene más. Relacionado con el tema de fatiga, preguntan cómo hacen el seguimiento del crecimiento de la fisura. Con una cámara. Se pone una cámara que enfoca y te va filmando la propagación. Cámaras de muy buena calidad, pero duran poco, ya te digo, cuando haces el ensayo de fatiga vos sabés que esa cámara se murió. Porque la radiación la destruye. Ahora, afortunadamente, están saliendo cámaras que resisten a la radiación, pero son muy caras
muy, muy caras. Entonces preferís descartar cámaras comunes a comprarte esa. También se hace, por ejemplo, cuando se le hace el ensayo de impacto, uno tiene que observar la fractura. Nosotros observamos la fractura haciéndole como una especie de escaneo con un escáner. Escaneamos la fractura y después estudiamos. Preguntan si se pueden proteger los elementos electrónicos de la radiación. No. Podés ponerle a lo mejor algún acrílico, lo proteges de beta y de alfa, pero del gamma no, el gamma lo destruye. Y una cámara no podés ponerle una pared de plomo. Podés a lo mejor aislarlo un poco alrededor, pero casi nada. La electrónica se ve destruida, es lo que es inevitable. Bueno,